Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y sigan haciendo la cuarentena, eh, quedándose en casa, así pronto podamos volver con las clases presenciales que, que bueno, que son más productivas quizás que por este medio. Pero bueno, hoy la situación nos lleva a buscar otros medios para comunicarnos y poder transmitir conocimientos y bueno, retroalimentarnos. Bueno, la primera clase que quise preparar es sobre las aulas heterogéneas, porque eh, me han manifestado muchas inquietudes al respecto, entonces he preparado varios power para llegar realmente al final a que podamos reflexionar al respecto sobre lo que Rebecca Anijovic habla de cómo aplicar, ¿sí?, en educación estrategias para favorecer a las aulas heterogéneas. Bueno, vamos a comenzar. Y justamente esto que les dije es la primera parte: gestionar una escuela con aulas heterogéneas, enseñar y aprender en la diversidad, ¿sí? Rebecca Anijovic lo que habla es un poco establecer un paralelismo entre qué son las aulas heterogéneas y qué sería la equidad, ¿no? Pero primeramente se remite al modelo tradicional, ¿sí?, de la educación, el cual expresa este término que dice que es un modelo que está como naturalizado. Esto nos quiere decir un poco que seguimos viendo todavía aulas con un formato tradicional, con un docente con una mentalidad muy fija, ¿sí?, lo cual no permite brindar oportunidades o otras posibilidades a sus alumnos, los docentes. Pero bueno, vamos a comenzar con un poquito de lo que ella habla de cómo se instala ese formato tradicional. Y ella dice que la primera función que tiene ese formato justamente era integrar a todas las poblaciones de niños y jóvenes en su momento, que venían de distintos contextos, ¿sí? Y también, no nos olvidemos, nosotros tenemos un país con muchos inmigrantes. Entonces, la idea era homogeneizar, ¿sí? Entonces, y en esa homogeneización era fomentar sentimientos de pertenencia, ¿sí?, con símbolos comunes, ¿sí? Unificar, ¿sí?, diversos orígenes sociales, culturales, situaciones económicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alumnos que asistían a la escuela eran de distintos contextos, de distintas experiencias, de distintas culturas, ¿sí? Bueno, pero la idea justamente era, ¿ves?, recibir el mandato de homogeneizar a la población, es decir, crear un sentimiento nacional en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque la idea era que estos jóvenes sean nuestros gobernantes del futuro, ¿sí? Formarlos ética y moralmente en pos de un país democrático, ¿no?, que pudiese luchar por nuestro país de manera eficiente, ¿sí? Bueno, justamente aparece la homogenización, ¿sí?, como les acabo de mencionar, como un medio para ofrecer igualdad de oportunidades y bases comunes en la educación pública. Es decir, que ese niño que venía desde zonas rurales también tenga la oportunidad el día de mañana de ser alguien importante, de ejercer como un ciudadano de derecho, ¿sí? Bueno, justamente acá dice que los niños llegan a la escuela con un capital cultural incorporado, ¿sí? Pero que a su vez, ¿sí?, más allá de esto que les leía en la filmina anterior, que era unificar, ¿sí?, crear un sentimiento, digamos, común de pertenencia y todo lo demás,
se ve afectado. ¿Por qué? Porque este capital cultural incorporado que cada persona, cada ser trae desde el seno familiar y lo aplica en los distintos ámbitos de la vida, pero especialmente en educación, se hace evidente que es un punto de partida diverso, ¿sí? Porque ningún niño, ninguna persona, ¿sí? Tiene un idéntico capital cultural que otro, ¿sí? Entonces, comenzando por allí, es que ella comienza a definir esto de que igualdad, ¿sí? Que era el propósito de la educación formal, no es sinónimo de equidad, ¿sí? De igualdad de oportunidades. Aquí lo hace presente a Perrenut, que él dice, expresa al respecto, dice, si se brinda la misma enseñanza a los alumnos cuyas posibilidades de aprendizaje son desiguales, es posible que se mantengan las diferencias entre ellos y quizás aumente. ¿Por qué? Porque si yo aplico una misma estrategia para un grupo de niños con un capital cultural incorporado diverso, ¿sí? Quizás algunos aprendan fácilmente, de manera rápida, ciertos contenidos, habilidades, capacidades, y otros no. Y los que no aprenden, justamente aumentan, digamos, esa brecha entre los que sí pueden y los que no pudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrategias que se utilizaron quizás no fueron las más apropiadas. Pero bueno, en las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? Hay un avance importante en cuanto a la educación en la diversidad, ¿sí? ¿Y cuál fue? La intención era superar esa mirada homogeneizadora, ¿sí? Y proponer otros enfoques, otras estrategias más inclusivas, ¿sí? Contemplar justamente las capacidades, las habilidades que cada persona posee, ¿sí? Cuando hablamos de esta mirada homogeneizadora, también hablamos de separar a los alumnos en grupos por edades similares, ¿no? Establecer ciertos dispositivos y rituales, la utilización del guardapolvo blanco, ¿sí? Ciertas características que era como igualar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a fines del siglo XX, esto comienza a revertirse, ¿no? Comienza a haber otra mirada y las primeras miradas en educación para mirar lo diverso se asocian justamente con los niños con necesidades especiales, ¿no? Aquel niño que tiene una dificultad motora y también puede ser admitido, digamos, en una escuela común, aquel niño con una dificultad cognitiva no severa, pero que puede aprender utilizando otras estrategias, ¿sí? Pero es importante lo que ella expresa al respecto en un momento, en su momento. Dice, lo diverso debe ser entendido como un obstáculo individual que requiere de una atención especial y personalizada para reducir la dificultad. Con la Ley Federal de Educación, ¿sí? Justamente se hablaba mucho de la educación personalizada, ¿no? Pero muchas veces ha sido mal entendida. Ya vamos a ver en los powers siguientes por qué me expreso de esa manera, ¿no? Pero no está mal pensar que una dificultad en una persona es un obstáculo que es individual, pero que con atención especial, la atención especial es quizás buscar otros recursos, otras herramientas, ¿no? Otras estrategias para que esa persona aprenda, ¿no? Ese mismo contenido que yo le estoy enseñando o estoy aplicando en otros niños, en otro grupo de niños, ¿no? Bueno,
A partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿sí? Del siglo XX, surgen aportes importantes de la antropología, de la sociología, de la psicología y sobre todo de las neurociencias. Las neurociencias hacen un aporte muy importante y hasta nuestros días es como que van tomando más énfasis en cuanto a la educación de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque las neurociencias favorecen, ¿sí?, a esa concepción nueva acerca de la diversidad, es decir, cómo lo miramos a esa persona, a ese sujeto, ¿no?, de aprendizaje, de enseñanza, ¿no?, en ese proceso, ¿no? ¿Qué le estamos brindando, ¿no? ¿Cómo lo estamos mirando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por él, pensando por él? ¿Qué estamos aplicando, no? Y utiliza un término importante que acá dice, contemplar una condición inherente al ser humano. Es decir, pensar en la diversidad es pensar en que cada sujeto es único y que como todas las personas, todos somos diferentes, necesitamos diferentes maneras o de aprender, diferentes recursos, diferentes tiempos, diferentes modos, ¿no? Entonces, bueno, acá también aparece esto de la carga biológica que un poquito hablaba recién, ¿no? Que es muy importante considerarlas, ¿no? Cada persona desarrolla, ¿sí?, o se desarrolla como persona desde múltiples contextos, o sea, todos los contextos nos forman de una u otra manera, nos influyen. Entonces, justamente pensar en la diversidad es pensar en todo eso. Por eso considero muy importante conocer a nuestros alumnos y en base a ello planificar, elaborar estrategias que realmente sean eficientes y respondan al interés de los niños. Para concluir esta primera etapa, tomamos en cuenta dos autores, Marchesi y Martín, abordan 3 niveles sobre la equidad en educación. Primeramente, estos autores hablan de la igualdad en el acceso, ¿sí?, donde todos los niños o alumnos tienen que tener un lugar, un espacio para incluirse en la escuela. Un segundo nivel tiene que ver con la igualdad en el tratamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con adecuar el currículo, los recursos, ¿sí?, a la diversidad de los alumnos. Y la igualdad de los resultados, que es el último nivel, tiene que ver justamente con esto de que cada alumno alcanza un resultado en sus aprendizajes a partir de sus propias posibilidades. Por eso, para concluir, es importante entender que para entender estos 3 niveles tenemos que establecer una diferencia entre lo común y lo diverso, ¿sí? Entonces, Cornu dice, lo común no significa uniforme, sino posible, abierto para todos, un mundo en el cual avanzar es posible, es decir, un abanico de posibilidades, y eso lo brindamos nosotros como educadores. Y para concluir, lo tomamos a Dicker, que dice, lo común busca, trata de incluir a todos los niños en la educación obligatoria, sin perder de vista que también es función de la escuela diferenciar para una sociedad diferenciada. Es decir, yo tengo que pensar como educadora que somos diferentes. Por lo tanto, tengo que brindar un abanico de posibilidades para que todos puedan tener acceso a la interpretación y comprensión de contenidos, es decir, aprender. Bueno, chicas, hasta acá llegamos con esta primera clase. Cualquier inquietud me la hacen saber. Hasta prontito.